Hola, bienvenido a la cápsula del curso Mecánica de Sistemas Fluidos sobre la modificación de las curvas características de bombas centrífugas. Como hemos visto, según el tipo de bomba centrífuga y según el criterio del proveedor, se tendrán distintos tipos de curvas características de bombas centrífugas, tal como las que pueden ver actualmente en la diapositiva. Sin embargo, debemos considerar algo muy relevante, que es lo siguiente. Si bien es cierto que estos gráficos tienen en común que todos presentan de distintas formas, pero la misma información, la altura de energía de la bomba versus caudal, el caudal, la potencia versus caudal, la eficiencia versus caudal y el NPCH requerido versus caudal, es importante también considerar que dichas curvas están elaboradas tomando el agua como fluido de trabajo. Como sabemos, hay muchísimos fluidos, además del agua, entonces cabe hacerse la pregunta, ¿cómo se modifican estas curvas al trabajar con fluidos con propiedades distintas a la del agua? Y lo que estudiaremos en la presente cápsula es el efecto de la densidad sobre estas curvas y de la viscosidad sobre estas curvas. Vamos a partir con la densidad. ¿Cuál es el efecto de la densidad sobre las curvas características de bombas centrífugas? La primera que tenemos que considerar es que la densidad no afecta la curva de altura versus caudal. Esto es interesante y uno pensaría lo contrario, pero no. Si bien es cierto, existe una modificación de la presión de descarga, la altura que levanta, la altura de fluido que levanta la bomba se mantendrá. Lo veremos a continuación a través de un pequeño ejercicio. Lo que ustedes ven en la pantalla son tres estanques. Cada uno está levantando un fluido distinto. Se tiene en la succión de la bomba, como ven acá, estanques abiertos a la atmósfera. Acá, acá y acá. Tenemos la bomba, cada una tenemos las distintas bombas centrífugas y como observan, a la salida tenemos, o a la salida o en la descarga de la bomba, se tienen distintas presiones de succión, de descarga, perdón, según el tipo de fluido que se esté transportando. Y lo que se observa es que cada uno de de las alturas de fluido que se levantan, son las mismas. Vamos entonces a una pequeña demostración. Sabemos que si calculamos la altura de la bomba en función de la presión, será delta P dividido por ρ G, y lo multiplicamos por el G sub C si es que estamos trabajando con unidades inglesas como se observa en la figura. A continuación, si despejo la diferencia de presión, esto va a ser la diferencia de altura por ρ por G sobre G sub C. Y esto está en libra-fuerza por pie cuadrado. Si yo esto lo divido por 144, lo voy a arrojar, va a aparecer el resultado en PSI. Entonces lo que se observa acá es cómo varía esta diferencia de presión, ya la diferencia de presión de descarga menos presión de succión, que es la que está en este estanque, que es la que se ve en la succión acá, va a ser igual a esta diferencia de altura, que va a ser la misma en todos los casos, por la densidad por el G sobre G sub C. Por lo tanto, es la misma altura, pero lo que se modifica de alguna forma es la diferencia de presión. Pero la altura en todos los casos es el mismo. Se observa acá cuál es la densidad de los distintos fluidos. El SG del fluido, en el primer caso, donde se observa una menor presión a la descarga, es la menor, de 0,75. Para el agua se presenta una presión en la descarga de 43 psi, y para el fluido que es más denso, en este caso una salmuera muy concentrada, ya de un SG igual a 1,2, voy a observar la mayor presión a la descarga. ¿Ok? Entonces, como en resumen, la curva altura versus caudal
en las curvas características de bombas centrífugas no se ve afectado por la densidad. Lo que se ve afectado es la presión de descarga, pero la altura de fluido que levanta la bomba va a continuar siendo el mismo. La curva característica que sí se ve afectada es la curva de potencia. Como se observa acá, la potencia es directa función de la densidad. Entonces, en este caso, esta curva sí se va a ver afectada si estoy trabajando con un fluido de mayor densidad. Vamos ahora a ver el efecto de la viscosidad. El efecto viscosidad, como verán a continuación, es muy importante. Lo que se observa acá son distintas figuras de distintos álabes, ya de distintos fabricantes. Si volvemos a la ley de viscosidad de Newton, recordaremos que el esfuerzo, ya por ejemplo el esfuerzo X, el esfuerzo sub XR va a ser proporcional a la viscosidad por un gradiente de velocidad. Entonces vamos a tener que el esfuerzo es igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad. Como las bombas experimentan gradientes de velocidad muy importantes, ¿ya? Y el esfuerzo que se ejerce sobre el fluido también es muy importante, asimismo la viscosidad, por esta interacción que se produce con el fluido, va a ser sumamente y va a afectar bastante las curvas características de la bomba. Entonces tuvimos ahora el efecto de la viscosidad sobre las curvas características de bombas centrífugas. Aquí se van a ver muchas curvas se van a ver, varias de las curvas se van a ver alteradas. Se va a ver afectada la curva altura, eficiencia y potencia versus caudal. Entonces para ello se utilizan distintos factores de corrección para corregir estas curvas. La corrección de las curvas se hace punto a punto, como vamos a ver a continuación, y ojo, que esta corrección va a aplicar para fluidos cuya viscosidad es mayor a la del agua. Por lo tanto, vamos a aplicar distintos factores de corrección para corregir el caudal, la viscosidad y la eficiencia. Y como consecuencia de todas estas correcciones, se va a ver afectada la curva de potencia. El factor de capacidad va a consistir en multiplicar un punto de caudal por un factor de corrección, y eso va a resultar en un punto de caudal más viscoso. Asimismo, con la altura. La altura de la curva característica actual, que corresponde al agua, se va a multiplicar por un factor de corrección, y a continuación eso resultará en una altura más viscosa. Y asimismo, con la eficiencia. Aquí se presenta un ejemplo del efecto de viscosidad sobre la curva característica de bombas centrífugas. La altura que estoy señalando en estos momentos con el cursor es la curva altura versus caudal para el agua. La curva de más abajo corresponde a la curva de un fluido más viscoso. Asimismo con la eficiencia, la curva de más arriba, que estoy marcando con el cursor, corresponde a la eficiencia tomando agua como fluido. Y la que está abajo, la punteada, sería la curva corregida para un fluido de mayor viscosidad. Asimismo, la curva de potencia, a diferencia de las anteriores, al trabajar con un fluido de mayor viscosidad, la curva característica estará por sobre la línea actual. Hay que considerar, como dice acá la diapositiva, que estas curvas no son exactas para ninguna bomba en particular, son aproximaciones. De todas maneras, se acercarán más al funcionamiento real que si construyo la curva asumiendo que el fluido es agua cuando en realidad tiene una viscosidad mayor. ¿Qué se utiliza y cómo se calculan estos factores para corregir el caudal, altura y eficiencia? Se utilizan unos nomogramas como se presentan a continuación, ¿ya? Este es un ejemplo, y como observarán, los distintos elementos del gráfico son los siguientes. Tenemos acá, en estas líneas diagonales, la altura. En el eje horizontal, perdón, estas líneas diagonales, quiero decir, tendremos la altura, en este caso la altura está en pies. En el eje horizontal tenemos la capacidad,
ya en cientos de galones por minuto. Y estas líneas diagonales en el otro sentido son las líneas de viscosidad en centistokes. Esta es la viscosidad, no la olviden, cinemática. La viscosidad cinemática, recuerden, es la viscosidad dividido por la densidad del fluido. Y en este caso está en la unidad de centistokes. ¿Cómo funciona este gráfico? Funciona de la siguiente manera. Primero que todo, voy a intersectar el punto caudal versus altura, que en este caso el caudal es aproximadamente 6,5%, 650 galones por minuto, y la altura en este caso, si seguimos la línea diagonal acá, es de 60. Entonces tenemos un primer punto acá, que para que quede más claro, lo voy a escribir. Tenemos acá este punto que está acá, no aparece el lápiz. Este primer punto que está acá va a corresponder al punto 6,5 por 100 GPM, ya, que va a ser el caudal, y la altura va a ser, si sigo la línea diagonal acá, de 60 metros, 60 pies quiero decir. Luego, una vez seleccionado ese primer punto, tengo que dirigirme a la línea de la viscosidad cinemática de mi fluido de trabajo. Entonces, me dirijo en horizontal hasta que llego a este punto. Y si sigo la línea acá, voy a observar que la viscosidad cinemática es de 440 centistokes. A continuación, teniendo el punto identificado, voy a calcular los distintos factores de corrección del caudal, de la altura y de la eficiencia. Esta primera línea es de eficiencia y como ven acá, me dirijo, la eficiencia es de un 57%. Entonces sería el primer factor de corrección, o sea, el 0,57. Después el siguiente factor es 0,85 y este corresponde al factor de caudal. Y el último factor va a corresponder a 0,92, que es el factor de altura. ¿Ok? Entonces, en este caso, el caudal viscoso va a ser 0,85 por 650 galones por minuto, y la altura viscosa va a ser el 0,92 por los 60 pies. Existen otros tipos de nomogramas como el que se observa acá, ¿ya? Este es sacado de otro libro y en este caso el eje horizontal de caudal está presentado en metros cúbicos por hora, la altura está en metros y la viscosidad cinemática la pueden encontrar en dos unidades, que es centistokes y grados Engler. Esta en realidad es una unidad que no está vigente actualmente, lo que está vigente son los centistokes, ¿sí? Y funcionan de la misma manera. Busco el punto caudal versus altura, que en este caso, si lo vemos, el caudal es 160, 170 metros cúbicos por hora. Veo en la línea diagonal, acá tenemos 30, ¿ya? Una altura de 30 metros. Entonces me dirijo hacia el punto de viscosidad cinemática. Ojo que puedo desplazarme ya sea hacia la izquierda como a la derecha, ¿ok? En este caso se desplaza hacia la derecha, y aquí vamos a leer que la viscosidad cinemática es de 190 centistokes. Centistokes, ¿ya? Y aquí podemos elegir los distintos factores de corrección, ¿ok?
Acá el factor de corrección va a ser aproximadamente 0,64. Acá va a ser 0,92. Esta es la corrección de eficiencia, esta es la corrección de caudal. Y acá el factor de altura, vamos a trabajar con la línea de 1 por el caudal, ¿ya? Y en ese caso, dicha eficiencia, o dicho factor es sí, como un 0,92. Ya ese va a ser el K de altura. Ojo que acá se ocupa la nomenclatura K y en el gráfico anterior se ocupa la nomenclatura C. Depende del gráfico. Entonces, yo lo que les voy a presentar en un ejemplo desarrollado, un ejercicio de construir esta curva que ustedes ven acá, considerando un fluido que tiene densidad relativa OSG 0,888 y cuya viscosidad cinemática, aquí hay un problema con la letra, cuya viscosidad cinemática es igual a 900 centistokes. Ojo que la densidad cinemática del agua es de 10 elevado a la menos 6. Entonces aquí estamos hablando de un fluido que tiene una viscosidad cinemática de varios órdenes de magnitud mayor. Para resumir, las curvas características de bombas centrífugas de altura versus caudal, NPCH versus caudal y eficiencia no se modifican con un flujo de distinta densidad. La curva característica de potencia versus caudal sí se modifica con un fluido de distinta densidad. Las curvas de altura, eficiencia y potencia se modifican con un fluido de mayor viscosidad que la del agua. La altura y eficiencia disminuyen, mientras que la potencia aumenta. Y finalmente, las curvas de altura, eficiencia y potencia versus caudal no se modifican con un fluido de menor viscosidad que la del agua. Por lo tanto, en tales casos no es necesario corregir la curva. Con esto entonces damos por finalizado la modificación de las curvas características de bomba centrífuga. Estén atentos a un pequeño cuestionario de autoevaluación que voy a publicar y a un ejemplo aplicado de corrección de una curva característica de bomba centrífuga. Chao, chao, que estén muy bien.